La copa de champán se hizo añicos a mis pies, haciendo que los cristales se estrellaran contra el suelo de mármol como pequeños diamantes. La risa de mi madrastra, Andrea, resonó por todo el salón, ese sonido cruel y agudo que había aprendido a odiar durante los últimos 9 meses. Los guardias de seguridad ya se acercaban, agarrándome los brazos. «Tira esta basura», ordenó Andrea con la voz llena de satisfacción. Lo que ella no sabía es que yo no era solo una criada. Era multimillonaria. Y en 60 segundos, su mundo entero se derrumbaría. Pero me estoy adelantando. Permítame llevarlos de vuelta al verdadero comienzo de esta pesadilla. 3 meses antes de la gala en el funeral de mi padre. Llovía con fuerza ese día, como si el cielo mismo estuviera de luto. Me quedé junto a la tumba de mi padre, aturdida, viendo cómo el ataúd descendía. Había muerto en un accidente de coche. De repente, inesperado, devastador. A los 25 años, había perdido a la única persona que me amaba de verdad. Andrea estaba de pie a mi lado, vestida con ropa negra de diseñador, llorando dramáticamente sobre un pañuelo de seda. Su hija Jessica le frotaba la espalda, susurrándole palabras de consuelo. Para todos los que la observaban, parecían la viuda y la hijastra afligidas. Pero yo vi algo más. Capté el breve instante en que la mirada de Andrea se cruzó con la de Jessica por encima de mi hombro. Una mirada de satisfacción, una victoria. Algo en mi interior se revolvió. Algo iba muy mal. 2 días después, nos reunimos en el despacho del abogado para la lectura del testamento. La habitación olía a libros viejos y cuero. Andrea se sentó frente a mí, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando con impaciencia el reposabrazos. Jessica revisaba su teléfono, sin apenas prestar atención. Se veían seguras de sí mismas. Después de todo, Andrea llevaba 3 años casada con mi padre. Seguramente recibiría algo sustancial. El abogado se aclaró la garganta y empezó a leer. Yo, William Mercer, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, lego todo mi patrimonio, incluyendo Sterling Industries, todas mis propiedades y activos financieros, a mi hija, Charlotte Mercer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces la taza de café de Andrea cayó al suelo. ¿Qué? Gritó, poniéndose de pie de un salto. Esto es imposible. Yo era su esposa, su verdadera familia. Jessica tiró la carpeta que sostenía al otro lado de la habitación. Los papeles se esparcieron por todas partes. Ese mocoso se lo lleva todo. Después de 3 años cuidándolo, me quedé paralizada, agarrando el reloj de mi padre, el que siempre usaba, el que me había dado el hospital con sus efectos personales. El abogado continuó con calma, pero apenas escuché los detalles. Algo sobre fideicomisos, condiciones y procedimientos legales. Solo podía concentrarme en el rostro de Andrea, la máscara completamente desaparecida ahora, reemplazada por una rabia pura y sin diluir. Te arrepentirás de esto, pequeña. Andrea siseó mientras salíamos de la oficina. Recuerda mis palabras. Debería haber tenido más miedo. Debería haber visto lo que venía. 2 días después, llegué a casa y encontré las cerraduras cambiadas. Estaba en el porche de la casa de mi infancia, la casa donde murió mi madre, donde mi padre me crió, donde vivían todos los recuerdos, y mi llave no funcionaba. Toqué el timbre, confundida, pensando que quizá Andrea los había cambiado por seguridad tras la muerte de mi padre. Jessica abrió la puerta con una sonrisa burlona. Detrás de ella estaban Andrea y 2 guardias de seguridad que no reconocí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Jessica como si fuera una desconocida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan mis llaves? Andrea dio un paso al frente con una carpeta en la mano. Charlotte, querida, tenemos que hablar. Tu padre nos debía una deuda emocional y económica, y tenemos pruebas de que no eres su hija biológica. Abrió la carpeta y me mostró una prueba de ADN. Se me paró el corazón. Esto es mentira, susurré. Mi padre jamás cedería la herencia,
interrumpió Andrea con la voz fría como el hielo. O publicaremos esto en todos los medios del país. Destruiremos su reputación, diremos que tuvo una aventura, que eres producto de su infidelidad. ¿Es eso lo que quieres? El nombre de tu padre quedó en el olvido. Miré el documento, las cifras y los gráficos que supuestamente demostraban que no era la hija de William Mercer. Me temblaban las manos. Necesito tiempo para pensar. No tienes tiempo. Firma ahora o vete. Me negué. No sé de dónde me salió el coraje, pero algo en la voz de mi padre resonó en mi mente. Nunca dejes que te vean derrumbarte, Charlie. Así que me enderecé, miré a Andrea a los ojos y dije, no. Los guardias de seguridad me agarraron de los brazos. Jessica sacó una maleta, con mi ropa tirada dentro a la ligera. Andrea sacó un fajo de billetes y los tiró a mis pies. Esto es lo que se merece una basura como tú. Se rió. $20. No te los gastes todos en un solo sitio. Me echaron de mi propia casa. La puerta se cerró de golpe y me quedé en la acera, maleta en mano, sin ningún sitio a dónde ir. Esa noche dormí en mi coche aparcado delante del edificio de Sterling Industries. Los asientos de cuero estaban fríos y los faros de cada coche que pasaba me sobresaltaban. Lloré hasta agotarme las lágrimas, aferrada al reloj de mi padre, deseando poder oír su voz una vez más. Fue entonces cuando recordé. Me había dicho algo una vez años atrás, después de que muriera mi madre. Charlie, si alguna vez me pasa algo, si alguna vez te encuentras en un problema que no puedas resolver solo, llama a este número. No confíes en nadie más. Pensé que solo era una forma de hablar por el dolor. Su forma de sobreproteger la pérdida. Pero ahora, con manos temblorosas, abrí la parte trasera de su reloj. Dentro, pegada con cinta adhesiva a la caja interior, había una pequeña tarjeta con un número de teléfono. Sin nombre, solo números. Lo llamé. Sonó 4 veces y luego saltó el buzón de voz. Un mensaje automático genérico. Casi colgué, pero la desesperación me hizo hablar. Soy Charlotte Mercer. Mi padre me dijo que llamara a este número si le pasaba algo. Está muerto. Andrea me echó. No me queda nada. Por favor, si alguien recibe esto, necesito ayuda. Terminé la llamada y lloré hasta quedarme dormida. Sin esperar nada. A la mañana siguiente, me desperté con un golpe en la ventanilla del coche. Un hombre con uniforme de conductor estaba fuera con un sobre en la mano. Mi corazón se aceleró. ¿Era obra de Andrea? ¿Otra humillación? Pero el hombre simplemente me entregó el sobre y regresó a un coche negro de lujo aparcado detrás del mío. Dentro del sobre, una tarjeta de acceso, una dirección en la zona cara de la ciudad y una nota con una letra que no reconocí. Tu padre se preparó para esto. Ven solo. Estás a salvo. No tenía nada que perder. Conduje hasta la dirección. Mi coche destartalado parecía ridículo en el barrio de lujo. La tarjeta de acceso abrió un ascensor privado que me llevó a un ático. Las puertas se abrieron y entré en un espacio tan hermoso que me dejó sin aliento. Ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Muebles modernos, iluminación tenue. 2 personas esperaban en la sala de estar. Uno era el señor Harrison, el abogado de mi padre. El de la lectura del testamento. La otra era una mujer que nunca había visto. Elegante, probablemente de unos 50 años, con mirada penetrante y un aire de absoluta autoridad. Hola, Charlotte, dijo el señor Harrison con suavidad. Sé que estás confundida. Por favor, siéntate. La mujer extendió la mano. Mi nombre es Catherine Wu. Yo era la socia comercial de tu padre, su verdadera socia comercial, y estoy aquí para contarte todo lo que él no pudo. Lo que vino después destruyó y reconstruyó toda mi comprensión de mi vida. Catherine lo explicó todo, su voz firme y objetiva. Mi padre había descubierto unos 6 meses antes de su muerte que Andrea lo estaba envenenando lenta y cuidadosamente con sustancias que imitaban una enfermedad natural.
Había ido al médico por fatiga y problemas de memoria, y las pruebas privadas revelaron la verdad. Pero aquí está la cuestión. Mi padre ya se estaba muriendo. Cáncer en etapa 4, inoperable, diagnosticado un año antes de que conociera a Andrea. Le quedaban quizás 8 meses, y lo había mantenido en secreto de todos, incluyéndome a mí, para no ser una carga durante mi último año de la escuela de posgrado. Cuando se enteró del envenenamiento de Andrea, Catherine continuó. Podría haber acudido a la policía, pero investigó más. Andrea ya lo había hecho 2 veces. 2 maridos anteriores, ambos ricos, murieron en circunstancias misteriosas. Pero ella fue cuidadosa. Siempre con el cuidado justo. Sin pruebas, sin pruebas. La policía no pudo tocarla. Mis manos se aferraron al reposabrazos. ¿Y Jessica? Ni siquiera su hija. Son primas, cómplices. Jessica desempeña papeles diferentes. A veces hija, a veces sobrina, a veces asistente personal. Lo que sea que ayude al estafador. Me sentí mal. El accidente de coche no fue un accidente, dijo el señor Harrison en voz baja. Tu padre ya se estaba muriendo, pero lo aceleraron. Ahora tenemos pruebas, pero entonces no. Por eso necesitamos tu ayuda. Catherine se inclinó hacia adelante. Tu padre pasó sus últimos meses elaborando un plan. ¿El testamento que oíste leer en la oficina? Era falso. Bueno, parcialmente falso. Heredas todo, pero no como Andrea cree. Las industrias Sterling que ella cree que puede controlar. No valen nada. Una empresa fantasma. Tu padre trasladó todos los bienes reales. Hace años en un fideicomiso ciego. La empresa que intenta robar vale quizás 20 millones. Calderilla. La verdadera Sterling Industries, las patentes, la tecnología, los holdings internacionales, vale 15.000 millones de dólares. Y tú, Charlotte, heredaste el 90%. La sala dio vueltas. 15.000 millones. Eres multimillonaria, dijo Catherine simplemente. Lo has sido desde que murió tu padre. Simplemente no lo sabías. Me mostraron documentos, extractos bancarios, carteras de activos, cifras tan grandes que dejaron de significar nada. Pero entonces el señor Harrison puso un video y volví a ver la cara de mi padre. Rompí a llorar antes de que siquiera hablara. Mi querido Charlie, su voz llegó a través de los altavoces, y fue como si estuviera allí mismo. Si estás viendo esto, me he ido. Lamento mucho no haber podido contarte la verdad sobre mi enfermedad. Quería que tus últimos meses conmigo fueran felices, no eclipsados por la muerte. Pero te he dado algo más importante que el dinero. Te he dado el poder de detener a estos monstruos. Andrea y Jessica han destruido familias, han matado a gente inocente, todo por una riqueza que no ganaron. La policía no puede tocarlas sin pruebas, pero tú puedes conseguirlas. Creen que han ganado. Creen que lo tienen todo. Deja que lo crean. Luego destruyelos. Sé que es mucho pedir. Sé que dolerá. Pero eres la persona más fuerte que he conocido. Tu madre estaría muy orgullosa. Yo estoy muy orgullosa. Haz que paguen, Charlie. No por mí. Por toda la gente a la que han hecho daño. Te quiero para siempre. El video terminó. Me senté en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Catherine me dio tiempo y luego dijo en voz baja, tenemos un plan. Pero requiere algo difícil. Tendrías que volver con ellos, trabajar para ellos, dejar que te humillen mientras reúnes pruebas desde dentro. Andrea planea vender Sterling Industries, la falsa, a un competidor por 500 millones de dólares. Pero necesita la aprobación de la junta directiva, lo que significa encontrar a todos los accionistas. Ella no sabe que posees el 90%. Tienes un año antes de la auditoría financiera que revelará la verdad. ¿Podrás soportar ser su criada, su basura, su saco de boxeo hasta por un año? Me sequé las lágrimas. El dolor se transformó en algo más duro, más frío, en busca de justicia. Me arrastraré por el infierno,
Y lo hice. Durante 9 meses, viví en el infierno. Volví con Andrea, rogando por trabajo. La alegría de ella y Jessica era repugnante. Me contrataron como criada. Salario mínimo, los peores turnos, las tareas más degradantes. Ese primer día, Jessica derramó café caliente a propósito sobre mi uniforme. ¡Uy! Se rió. Limpialo. Basura. Lo limpié. Limpié todo. Baños, pisos, ventanas. Serví sus cenas y escuché. Andrea les dice a los invitados: «Oh, ese es el error de mi difunto esposo. La tenemos por lástima». Me hicieron tropezar, se burlaron de mí, me dieron tareas imposibles y me castigaron cuando no podía completarlas. Jessica me hizo comer restos de comida del suelo una vez, riéndose todo el tiempo. «Aquí es donde perteneces», dijo Andrea, viéndome gatear. Pero todas las noches volvía al ático. Documentaba todo: fotos, grabaciones, documentos financieros que encontraba mientras limpiaba. Descubrí que Andrea no solo estaba robando una empresa. Estaba trabajando con un hombre llamado Leonard Cross, un traficante de armas, que planeaba vender las patentes tecnológicas de Sterling para armas militares ilegales. Esto ya no era solo robo. Era traición. Y entonces, en el 7º mes, Jessica trajo a casa a un prometido. Se llamaba Brandon Cain. Guapo, rico, encantador. Cuando lo vi, mi mundo se tambaleó. Brandon era mi novio de la universidad, el hombre al que había amado hacía 5 años, que desapareció sin explicación y me rompió el corazón. Ahora estaba comprometido con Jessica. Me vio al otro lado de la habitación y palideció, pero no dijo nada. Yo tampoco. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. «Nos vemos. Aparcamiento, medianoche B». Fui en contra de mi buen juicio. Brandon esperaba en las sombras. «Charlotte, te lo explico. Me dejaste», dije con la voz temblorosa. «Ahora estás con ella». «Soy del FBI», dijo. «Urgentemente. Encubierto. Llevo 3 años investigando a Leonard Cross». Me acerqué a Jessica para infiltrarme en su red. «No supe de la conexión de Andrea con tu padre hasta hace 2 semanas. Charlotte, nunca dejé de pensar en ti. Dejarte fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero la operación lo requería. No podía decírtelo. Todavía no puedo contarte la mayor parte, pero déjame ayudarte ahora». Quería odiarlo. Una parte de mí lo hacía, pero necesitaba aliados más que venganza por viejas heridas. «Bien», dije, «pero estos son negocios. Nada más». Asintió, con un destello de dolor en sus ojos. «Nada más. Juntos, trabajamos». Brandon me ayudó a instalar dispositivos de vigilancia del FBI. Descubrimos el almacén de Andrea lleno de pruebas de sus víctimas anteriores, documentos que demostraban años de asesinatos. Lo fotografié todo, con las manos temblando de rabia y horror. Pero entonces, al 8º mes, enfermé. No una enfermedad normal, sino una enfermedad violenta y terrible. Catherine me llevó de urgencia a un hospital privado donde el diagnóstico del médico me heló la sangre. De acción lenta. Veneno. Del mismo tipo que mató a mi padre. Andrea intentaba asesinarme. «Tienes quizás 4 meses sin tratamiento», dijo el médico. «El tratamiento requiere suspender todas las actividades. Reposo absoluto». «No», la interrumpí. «¿Cuánto tiempo puedo aguantar si sigo trabajando?» «Charlotte», protestó Catherine. «Morirás». «Entonces moriré terminando esto», dije. «No se saldrá con la suya. Esta vez no». Así que seguí trabajando. Incluso mientras el veneno me debilitaba, incluso mientras cada día se hacía más difícil, oculté los síntomas, tomé medicamentos para enmascararlos y seguí adelante porque hay cosas por las que vale la pena morir. Finalmente, Andrea aceleró su cronograma. La venta de la empresa estaba programada para dentro de 2 semanas. Planeó una gala masiva, el 50º aniversario de Sterling Industries,
la llamó. En realidad, era su celebración de la victoria. Y quería que estuviera allí trabajando como camarera como una humillación final. La noche de la gala, apenas podía mantenerme en pie. El veneno estaba ganando. Mi cuerpo se apagaba. Pero me puse el uniforme de camarera, pinté una cara valiente y entré en ese salón de baile. Andrea estaba deslumbrante en un vestido rojo, con joyas que le caían del cuello y las muñecas, comprado con el dinero de mi padre. Jessica vestía de plata, del brazo de Brandon, ambos interpretando sus papeles a la perfección. Serví champán a quienes habían conocido a mi padre, que habían trabajado con él, y ninguno me reconoció. ¿Por qué lo harían? Solo era una ayudante, una basura. Tropecé con una bandeja, el veneno me hacía temblar las manos. La copa de champán cayó, hecha añicos a mis pies. La risa de Andrea interrumpió la música. Mira esta basura. Ni siquiera puede caminar derecha. Jessica se acercó con su copa de vino en mano. Uy, dijo, y me echó el vaso entero por la cabeza. El líquido frío me corrió por la cara mientras la multitud reía. Limpialo. Me arrodillé, recogiendo los cristales rotos con manos temblorosas. Era el momento más bajo, la humillación final. O eso creían. Andrea me llevó a una habitación lateral, lejos de las cámaras y la multitud. Jessica me siguió, ambas sonriendo como tiburones. Después de esta noche, ¿estás listo? Andrea dijo, he preparado papeles de deportación con cargos criminales falsos. Estarás en un avión a ninguna parte por la mañana, y nadie volverá a saber de Charlotte Mercer. Jessica rió. Deberíamos haberte matado hace meses como a tu patético padre. Los ojos de Andrea se abrieron de par en par. Cállate, idiota. Ambas se quedaron paralizadas al darse cuenta de lo que Jessica acababa de decir en voz alta. Y fue entonces cuando sonreí. Sonreí de verdad por primera vez en 9 meses. Dilo otra vez, dije en voz baja. Andrea lo vio. Entonces la pequeña grabadora sujeta a mi uniforme, la pequeña luz roja parpadeando. Su rostro palideció. Tú, cada palabra, dije, irguiéndome a pesar del dolor. Grabada y grabada en directo para el FBI, la prensa, todos los que necesitan oírla. Andrea se abalanzó sobre mí, pero me hice a un lado. Regresamos al salón de baile, Andrea gritando, intentando explicarse, intentando controlar la situación, pero era demasiado tarde. Caminé hacia el escenario, a duras penas, con cada paso agonizante, y tomé el micrófono. Me quité la peluca que llevaba puesta, las gafas, el maquillaje que me había disfrazado. Incluso débil, incluso moribunda, dominaba la sala. Me llamo Charlotte Mercer, dije, y mi voz resonó en el silencio atónito. Algunos piensan que soy basura. Algunos se rieron mientras limpiaba sus derrames esta noche. No pasa nada, porque lo que no saben podría llenar todo este salón. La pantalla detrás de mí se iluminó. Obra de Catherine. Apareció el rostro de mi padre y oí jadeos de reconocimiento. Su mensaje pregrabado se reprodujo explicándolo todo. El testamento falso, la herencia real, el complot de asesinato, el veneno. Mientras hablaba, el señor Harrison subió al escenario con carpetas. Andrea gritó desde el público. Está mintiendo. Esto es falso. Es una estafadora. Lo soy. La miré con calma. Sr. Harrison, por favor, presente los documentos. La pantalla cambió, mostrando las estructuras de propiedad, los documentos fiduciarios, los estados financieros. Charlotte Mercer posee el 90% de Sterling Industries. El señor Harrison anunció que lo posee desde la muerte de su padre. La empresa que la señora Andrea Mercer intentó vender en realidad no existe, no con activos reales. Las verdaderas Sterling Holdings valen $15,000 millones, todos legalmente pertenecientes a Charlotte. El salón de baile estalló, la gente gritaba, las cámaras disparaban.
Andrea se desplomó en una silla, con el rostro pálido. Jessica intentó correr. El personal de seguridad bloqueó las salidas. Brandon dio un paso al frente, sacando las credenciales del FBI. Andrea Mercer, Jessica Collin, están arrestadas por conspiración para cometer asesinato, fraude y traición. Entraron más agentes, rodeando también a Leonard Cross. Andrea me miró con odio ardiendo. En sus ojos. Lo arruinaste todo, siseó. Me acerqué, aunque me dolía, aunque podía sentir el veneno triunfando. Asesinaste a mi padre. Intentaste asesinarme. Querías que desapareciera silenciosamente, que me convirtiera en basura olvidada. Pero esto es lo que nunca entendiste. La basura es lo que queda después de que me quitan las cosas valiosas. Y nunca me quitaste lo más valioso que tenía. El amor de mi padre, su plan, su creencia de que podía vencerte. Levanté un pequeño frasco. Este es el veneno que pusiste en mi comida ayer. Tus huellas son. Todo estaba por todas partes. Ahora es evidencia, junto con todo lo demás. La policía intervino. Andrea seguía gritando mientras la esposaban por la injusticia, por haber sido incriminada, por cómo me había dado un hogar. Jessica se quedó mirándome fijamente, comprendiendo por fin que la habían golpeado. Esto no ha terminado, espetó. Sí, dije en voz baja. Sí. Las consecuencias llegaron en oleadas. Andrea y Jessica fueron condenadas a cadena perpetua sin libertad condicional. Leonard Cross enfrentó cargos federales, pero lo más importante es que la investigación que iniciaron reveló 3 víctimas más, familias que finalmente obtuvieron justicia, cuyos seres queridos no habían muerto en vano. Pasé 2 meses en el hospital recibiendo tratamiento por el envenenamiento. Catherine me visitaba todos los días, enseñándome sobre el negocio, preparándome para el imperio que había heredado. Brandon vino una vez a despedirse. El FBI lo estaba transfiriendo a otra misión. Ambos sabíamos que lo que habíamos tenido se había ido. Destrozado por el tiempo, las circunstancias y las mentiras, incluso las necesarias. Lo siento, dijo. Por todo. Hiciste tu trabajo. Yo. Respondió. Ambos lo hicimos. Él se fue y yo lo dejé ir. Algunas heridas sanan, pero algunas cicatrices permanecen para siempre. 6 meses después de la gala, me encontraba en la antigua oficina de mi padre. Mi oficina ahora, pero la había cambiado por completo. Más luz, más calidez. Fotos de mis padres en las paredes. Sterling Industries tenía una nueva misión. Tecnología ética, fundaciones benéficas, apoyo a víctimas de fraude. La empresa que construyó mi padre se estaba convirtiendo en algo hermoso. Llamaron a mi puerta. Beth, la amable compañera de trabajo que se hizo amiga mía cuando era empleada doméstica, asomó la cabeza. Ahora era vicepresidenta de operaciones. ¿Listo para la reunión de la junta, jefe? Casi sonreí. Miré la foto de mi padre una vez más. Lo logramos, papá. Susurré. Pero más tarde ese día, recibí una carta. Sin remitente. Dentro, una simple nota. Ganaste esta batalla. Pero Andrea no era la única. Tengo amigos. Cuídate. Esto no ha terminado. ¿Un amigo? La leí 2 veces. Luego hice una llamada telefónica. Catherine, podríamos tener un problema. Suspiró. ¿Otro? Parece que sí. Miré la ciudad abajo, el imperio que ahora controlaba, la justicia que había ganado. Pero aquí está la cuestión. Sobreviví al infierno una vez. Que vengan. Estaré lista. Porque eso es lo que nunca entendieron. Puedes llamar a alguien basura. Puedes humillarlo, envenenarlo, intentar destruirlo por completo. Pero si sobreviven, vuelven más fuertes, más duros, más peligrosos de lo que jamás imaginaste. Me llamaron basura mientras planeaban mi asesinato. Se rieron mientras me arrastraba por su infierno. Pero yo no era basura. Era una superviviente. Era la hija de mi padre.
Era una multimillonaria que había ganado su imperio, no a través de una herencia, sino a través del dolor, la paciencia y la venganza perfecta. Y si alguien más quería ponerme a prueba, bueno, ya había aprendido la lección más importante. La persona más silenciosa de la habitación suele ser la más peligrosa. Y había estado callada durante 9 largos meses.